Pues bien, para comenzar, primero buenos días. Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre nutrición en el fútbol y sus consideraciones prácticas. Mi nombre es Pablo González y junto a Andrea Hildman y Antonella Cariolo, quienes somos nutricionistas y formamos parte del proyecto Strategy, hoy decidimos compartir con varios especialistas de la nutrición aplicada en el fútbol, pues sobre diversos temas como lo son la planificación de la temporada, estrategias para el día de partido y la composición corporal del futbolista. Para iniciar, queríamos compartir un video con algunas impresiones y opiniones de un jugador y amigo como lo es Vicente Suano acerca de lo que representó la nutrición para él durante la temporada. Los dejo con Vicente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vicente Suano por acá, saludos. La verdad que qué gusto y qué honor participar de este foro con ustedes, atendiendo a la invitación que me hizo Andrea para dar mi opinión, mi perspectiva sobre la alimentación en pretemporada. Ciertamente tengo que agradecer a tantos nutricionistas profesionales que tuve durante mi carrera, gente súper capaz, aparte tan necesaria, ¿no?, para un atleta como son la figura del nutricionista. Así que empecemos, miren, básicamente mi carrera como futbolista nunca fui un jugador con tendencia a engordar. Más bien cada vez que me iba de pretemporada solía regresar inclusive más delgado. Y los nutricionistas en su mayoría me recomendaban que a la hora de alimentarme pues no tuviese contemplación en las porciones, que fuesen platos abundantes, inclusive en las pretemporadas me solían echar mucha broma porque mis platos eran de los más grandes y decían que era de los que más comía. Y realmente era porque siempre en el desgaste de la pretemporada, pues en la exigencia, pues solía adelgazar. Entonces en ese sentido, sobre todo a inicio de mi carrera, utilicé bastante creatina, bastante proteína. Obviamente ustedes conocen esto muchísimo mejor que yo. En la hora del desayuno, después de hacer el turno de la mañana, el primer turno donde hacía el predesayuno, en ese turno de la mañana famoso, donde uno siempre en las pasadas, en esos recorridos largos, exigentes, se pregunta por qué decidió ser futbolista, porque realmente era un esfuerzo bastante importante, ¿no? El turno de la mañana en el desayuno, después que culminaba, me gustaba acompañar bastante pues, de proteína, huevos, queso, jamón, pavo, jugo, fruta. No solía comer mucho yogur, pero sí estos platos eran bastante abundantes. Una arepa, nunca fui a comer mucha arepa en las pretemporadas, mucha harina en el desayuno, pero sí lo hacía bastante abundante, ¿no? Luego me iba a dormir, llegaba el medio turno de la mañana cuando se hacía, no sentía apetito en ese momento, estaba, pues me alimentaba bastante bien en ese momento. Había ocasiones que antes de ese turno o después de ese turno sí ingería una proteína. Después en el almuerzo, pues lo que era sopas, pasta, nunca fui a comer mucho pescado, sin embargo, durante mi carrera fui aprendiendo a ingerirlo, a comerlo, sabiendo la importancia de ser un balance de las proteínas, tanto pollo como carne, como pescado, granos. Fui obviamente profesionalizándome más en ese sentido, aprendiendo. En las cenas, sí nunca trataba de los postres, de evitarlo, de evitar los postres en las cenas. Bueno, básicamente porque más allá de que eso se fuese a consumir al día siguiente, no me gustaba, siempre prefería una fruta o no hacerlo. Pero también en la cena comía con bastante abundante, ¿no? ¿Qué experiencia, qué conclusiones saqué? Que el balance de la nutrición que ustedes me enseñaron y que tanto aprendí, que no se puede ser tan fanático de una cosa o fanático de otra. Okay, que siempre hay que tener un equilibrio en las comidas y en la pretemporada sobre todo, porque es una época donde uno hace la base de lo que va a ser un campeonato. Y ciertamente se sufre, se pasa mal en momentos, es una exigencia bastante importante, pero cumplir o el tener un nutricionista que te asesore, que te lleve, que te diga cómo comer, que las porciones que te digan, mira, estás más delgado, tú estás un poquito más obeso, tu porcentaje de grasa no es el ideal, tienes que bajarlo, es necesario. Gracias a Dios, en mi caso, mi porcentaje de grasa siempre fue estable, nunca fui un jugador de, de engordar muchísimo y lo que tenía que hacer era comer y comer y comer bien las porciones adecuadas, pero en abundancia.
Así que bueno, esa fue mi experiencia. Espero que les haya servido. Un gusto haber compartido con ustedes nuevamente por acá. Gracias, Andrea. Saludos y estamos en contacto. Muy buenas palabras de Vicente, dándonos a conocer lo que representaba para él la nutrición como jugador de fútbol, específicamente la pretemporada y qué opinión tiene acerca de ella. Queremos darle las gracias por su colaboración y ahora pasamos pues a dar inicio a la primera parte de nuestro conversatorio, presentando a los tres invitados de esta primera parte. Primero tenemos el orgullo y la fortuna de tener con nosotros a María Astrid Esteves, nutricionista. Y pues bueno, Mari, cuéntanos un poco quién eres y a qué te estás dedicando actualmente. Y desde hace 4 años vivo en México. En Venezuela trabajaba para el GSSI de Gatorade y para BenFit. Allí llevábamos todo lo que tenía que ver con triatletas, maratonistas. Y pues ahora en México, desde hace 4 años, estoy dedicada 100% al mundo del fútbol. Muy contenta. Qué bueno. Estuve 3 años y medio dirigiendo el departamento de nutrición del Atlas en Guadalajara, un equipo de primera división. Estuve aproximadamente casi un año luego en Pumas, aquí en la Ciudad de México, y ahora asumo el reto de llevar la coordinación del departamento de nutrición dentro de la selección nacional de México. Qué bueno, María Astrid. Nada, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo sabemos lo buena profesional que eres y es todo un orgullo que ya estés ahí en esos niveles ya de primera instancia en el fútbol y bueno, muy contento de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, no, Mari, verdad que demasiado orgullo que estés aquí entre nosotros. Eres un orgullo para todos, como nutricionistas, como colegas, tenerte, no sé, en ese nivel es otro nivel. Literal. No, por Dios. Yo feliz de acompañarlos. Bueno, cuéntanos, Sor. Okay. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Quién es Sor? Buenas tardes, mi nombre es Sor María Ángel Rivas, soy nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Llevo aproximadamente 3 años, casi 4, trabajando en el área de nutrición deportiva como nutricionista de equipos de primera división en fútbol. Fui pasante de María Astrid un buen tiempo. Ahora sí escucho mejor. Antes de llegar al fútbol. Y bueno, trabajé en el Deportivo Lara durante 2 años y medio y ahora estoy en el Metropolitano Fútbol Club. Genial. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Sofi. Ya, ahora sí. Ahora sí, me veo. Mi señal está bastante mal. Ok. Bueno, mi nombre es Sofía Olivares. También soy egresada de la Universidad Central de Venezuela con SOR. Llevo 5 años trabajando en lo que es el ámbito del fútbol. Yo empecé como pasante con María Iglesias, actual nutricionista de la sección, y bueno, he pasado por de Guayana, que ahorita Andrea se carga de esa institución, de Deportivo Táchira, también de Zulia Fútbol Club, y actualmente estoy trabajando en Atlético Venezuela. Fue un paso breve por lo que fue la selección absoluta, y bueno, encantada de poder estar ahí, pues creo que es lo que todos aspiramos cuando trabajamos en fútbol, ¿no? Entonces, cada vez más emocionada, enamorada de lo que es el área de nutrición en el fútbol. Sí, sin duda los que trabajan en fútbol es porque tienen que quererlo mucho, porque bueno, es un trabajo que no es nada fácil, pero cuando se hacen las cosas bien es bastante gratificante, ¿no? Pablito, no sé si quieras... Sí, ya escucho mejor, ya, creo que había un tema aquí con el audio y todo, pero bueno, ya que los veo a todos y ahora sí pudiese ya estar guiando un poco más esto, pues perfecto. Bueno, chicos, nada, igual reiterarles, es un honor, es un gusto tenerlos a todos y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Pues sí, nada, igual en el orden iríamos María Astrid, Sor y Sofía, y en ese sentido, pues algunas preguntitas que tenemos por ahí para que vayan respondiendo cada uno, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, María Astrid, serías tú la primera. ¿Qué factores consideras más importantes a la hora de estructurar la planificación de una temporada, por ejemplo? Bueno, mira, lo primero, yo creo que lo primero es tiempo, hacerlo con tiempo.
no esperar llegar a la pretemporada para comenzar a planificar lo que va a ser el torneo, porque ya llegar a la pretemporada sin algo planificado, pues bajo un poco tarde, ¿no? Claro. Yo siempre digo que es comenzar semanas o días antes de que termine el torneo en el que estás cursando o atravesando, a comenzar a planificar qué es lo que vas a hacer durante el siguiente torneo. Pero yo creo que hay 4 como pilares que sí, la verdad es que las funciones del nutriólogo dentro de un equipo de fútbol o de un nutricionista son muchísimas. Entonces, organizar estas funciones dentro de una estructura que te permita poder tener una mejor planificación va a ser clave. Entonces, organizar todo lo que tiene que ver, el primer pilar sería todo lo que tiene que ver con diagnóstico, antropometría y pruebas específicas para complementar el diagnóstico. Y definir cuándo las vas a hacer, de qué manera, si algunas pruebas de estas las vas a hacer en pretemporada, si vas a hacer pruebas en pretemporada y luego las vas a repetir durante todo el torneo, creo que eso es clave. Lo segundo es todo lo que tiene que ver con la intervención propiamente dicho, o sea, el entorno al entrenamiento y al partido, lo que vas a hacer antes, durante y después, planificar qué suplementos vas a dar, si dependiendo de la estructura del equipo donde estés, pero si te toca manejar parte administrativa, pues saber si te va a alcanzar el dinero para dar todos esos suplementos durante todo el torneo, saber si tienes, por supuesto, si el torneo va a ser si la temporada va a ser un solo torneo o van a disputar 2 torneos en paralelo, pues hacer todos esos cálculos, ¿no? El tercer pilar creo que tiene que ver con toda la parte de logística, que va a ir muy pegado al calendario, a los menús, al trabajo propiamente del viaje y de la dinámica de la temporada. Claro. Que también quizás este no vas a poder desarrollarlo hasta que no tengas el calendario, pero sí puedes ir trabajando formatos de menús, puedes ir haciendo tu lista de proveedores, tu lista de servicios de catering para post partidos, o sea, ir teniendo ya eso planificado. Y lo último, pero no menos importante, creo que es tener la parte de educación nutricional muy clara y saber que dependiendo de la categoría que estés llevando, vas a necesitar adaptar ese proyecto educativo, porque definitivamente no le vas a hablar igual a una femenil a como le vas a hablar a un primer equipo o como le vas a hablar a la sub-15, ¿no? Entonces, si tienes claro cuáles son esos pilares y dentro de esos pilares organizas cuáles son tus actividades, las que quieres llevar a cabo, siento que es muchísimo más fácil poder luego realizar una planificación que realmente se traduzca en un trabajo efectivo durante la temporada, ¿no? Perfecto, perfecto, Mari. Sí, creo que, bueno, son varios detalles los que tiene uno como nutricionista que ir coordinando y estipulando y, bueno, creo que coincido contigo y me imagino que todos los que trabajamos también en fútbol coincidimos que hay que tener una preparación previa muy, muy bien estructurada y trabajando inclusive la próxima temporada en la temporada que estás actualmente para poder tener todos los detallitos medianamente cubiertos, porque sin duda en el fútbol sabemos que van ocurriendo cosas sobre la marcha y que, bueno, hay que ir adaptándose, pero si tienes casi todo, como quien dice, bien cubierto, pues ya por ahí tienes ahí. Sí, que sabes qué pasa, que si tú planificas con tiempo, tú puedes ir, yo por ejemplo siempre le digo a los jugadores, si tú llegas a la pretemporada en buena condición física, ya vamos ganando, llevas una ventaja. Si nosotros durante la pretemporada tenemos que quitarte 4 kilos de grasa porque te los engordaste durante las vacaciones y no te cuidaste, la fase de construcción y adaptación de ese cuerpo para el torneo ya la vamos a tener un poco, el objetivo va a cambiar un poco y nos vamos a tener que dedicar a perder una grasa que quizás si llega en buena condición, podríamos dedicarnos a hacer un trabajo más orientado a la masa muscular y a lo que va a ser el preparar su cuerpo para un torneo completo. Entonces, el hacerlo con tiempo te permite, desde antes de que tus jugadores se vayan de vacaciones, comenzar a trabajar con ellos recomendaciones y cosas que tú sabes van a tener un efecto para el torneo siguiente. Exactamente, sí, coincido totalmente contigo. Muchísimas gracias, María, brutal. Y bueno, sí, coincido totalmente, una preparación bastante exhaustiva y determinar bien detallitos para poder llegar a esa temporada inicial de la mejor manera. Pues bien, bueno, para seguir interactuando con todos y nos dé tiempo, ahora, bueno, Sor, ya hablando un poquito de lo que es el inicio de esa temporada y ya partiendo de la planificación, pues, ¿qué consideras o qué herramientas considerarías importantes, herramientas nutricionales, de la educación nutricional, perdón, para la obtención de un diagnóstico, perdón, me confundí,
Perdón, que ya va, que lo tengo acá anotado, pero no quiero... Bueno, sí, ¿qué herramientas de educación nutricional consideras tú importantes para empezar la temporada o para trabajar la temporada en sí en cuanto al fútbol se refiere? Ok, a mí me gusta primero hacer una encuesta, porque ¿qué pasa? La encuesta nos vamos a dar cuenta en dónde está el jugador que tanto sabe y que no sabe del tema, o sea, sobre la nutrición, ¿verdad? Es súper importante eso. Perfecto. Entonces, dependiendo de los resultados, ya ahí uno va armando el plan o se va planificando en qué puntos te vas a expresar mejor, o sea, a explicarles mejor. Claro. Entonces, los conversatorios son súper importantes porque les explicas todo y además te da la oportunidad de que el jugador también te haga preguntas, tú puedes resolverle sus dudas. Eso es Sí. lo Sí, más y importante. creo que eso también te da la capacidad, por ejemplo, pasa mucho que cuando de repente no te dan un espacio, creo, bueno, yo que estuve trabajando de la mano de Saray Guzmán por mucho tiempo y quizás vivimos los inicios de la nutrición en el fútbol, por ejemplo, el fútbol venezolano, se veía mucho como el jugador cuando no tenía una educación nutricional ya de un suplemento, de alguna estrategia que pudieses plantear, se notaba mucho el hecho de que eran reacios a utilizar suplementación o reacios a hacer alguna cosa que pudieses estar recomendándole tú como desde la parte nutricional y creo que es sumamente importante el hecho de que tú puedas darle alguna charla previa, informarle poco a poco cómo funciona cada cosa, obviamente dándole esa carta abierta de que él pueda elegir, ¿no? De decir, mira, sí, lo puedo tomar pensando en un futuro, probándolo previamente, pero claro, está súper bien una encuesta y obviamente pues tener también charlas previas, espacios abiertos del cuerpo técnico para que te puedan dar oportunidad de hablarles y comentarles un poco. Claro. Excelente, excelente. Bueno, Sofi, ahora vamos contigo. Sé que allá hay un poquito mala de señal, pero bueno, vamos a ver si se puede trabajar. A ver, por ejemplo, Malísimo. a grandes rasgos, sí, porque bueno, es un tema bastante amplio, pero a grandes rasgos, ¿qué suplementos considerarías tener tú presentes en una temporada para el Atlético Venezuela, por ejemplo? Bueno, básicamente primero tenemos que ver qué recursos dispone, ¿no? De parte del club. En eso debemos dar lo que es el cronograma de suplementación, ¿no? Por lo menos, si me están escuchando, ¿verdad? Que es que se me queda el pegar ya. Sí, tranquila. Me Si escuchas quieres ve cortado. hablando, va un poco Ah, entrecortado, pero no importa, trataremos de resumir un poquito lo que nos vaya quedando. Tranquilo. ok, bueno, entonces básicamente, o de acuerdo a los recursos, para una pretemporada, ¿no? Que estamos hablando, yo pediría indiscutiblemente lo que serían los geles energizantes que muchos de los jugadores ya están acostumbrados, ¿ok? Por lo menos en los clubes venezolanos. También lo que hablamos de la cafeína, porque muchos está de moda de 4, ok, los estimulantes. Sin embargo, por lo menos a mis grupos, yo trato de hacerles saber que esos suplementos no están totalmente verificados, pues, y que podemos contar con lo que es el doping. Entonces, que la cafeína, o sea, es lo que más nos permite controlar esto, ¿no? Ya que es un suplemento que está solo y que no está mezclado con otro tipo de estimulantes que puede que nos repercuta en un momento del torneo, ¿no? A nivel también de proteínas, porque por lo menos yo prefiero asegurar esas 4 tomas de proteína al día, porque muchos dicen que hacen meriendas en casa, sin embargo no sabemos qué calidad de las meriendas hacen y como conocemos la situación de Venezuela, hay muchos que se saltan la merienda, a veces no le dan importancia y por lo menos en mi caso siento que es prioridad darles o ofrecerles esa toma de proteína, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente lo más importante para un plantel profesional y dependiendo de los recursos serían geles energizantes, cafeína y suplementos a base de proteína, ¿ok? Por lo menos en mi En tu caso un whey caso. protein y así puedo, o sea, ajustar a diferentes requerimientos, o sea, dependiendo del caso, dependiendo de los jugadores, o sea, si está bajo peso, mantenimiento o porcentaje de grasa súper elevado, o sea, con whey protein puedo Manejar. manejarlo y manipularlo para que
me cumpla las tres funciones, ¿no? Que es a veces lo que se les olvida a los directivos cuando hacen aquellas compras sin ningún tipo de supervisión y piensan que todos los suplementos les va a servir a Claro, todos los jugadores. Entonces es complicado, es tratar de hacer una compra que te aprueben y que puedas manejar para que te sirva para todo el plantel. Entonces perfecto. es algo complicado, pero a mí me parece que con esos tres es suficiente, pues, claro, Claro, recordando que sí, siempre claro. tienes que garantizar lo que es la alimentación, pues. O Claro. sea, Y ya si les quería preguntar a Mari y a Sor, por ejemplo, desde su punto de vista, quizás en Venezuela hay una situación un poco más difícil en el sentido del presupuesto y de obtención de algunos suplementos, pero bueno, Sí. quizás María Estri, que estás allá en México, con quizás una disponibilidad mucho más amplia, un presupuesto un poco más abierto, ¿qué suplementos pudieras también estar manejando actualmente? Sí, mira, la verdad es que uno siempre busca y basa las recomendaciones, se centra mucho en la alimentación, pero ya a nivel deportivo buscas que, agregar al plan sustancias que puedan pues, potenciar un poco rendimiento, acelerar los procesos de recuperación. Entonces, usamos proteína, usamos monohidrato de creatina. Este es un suplemento que probamos y usamos mucho en la pretemporada y que se puede usar durante el torneo, pero de manera muy controlada. Usamos precursores de óxido nítrico, usamos betalanina, Sí, usamos geles y gomitas de carbohidratos para el durante. Hay un suplemento que, pues, ha habido muchos estudios, pero no, a mí me ha funcionado muy, muy bien, sobre todo cuando hay mucha carga, para ayudarlos a recuperar. Usamos un concentrado de jugo de cereza, ácido, que se los damos a los jugadores, es un precursor natural de la melatonina y los ayuda a descansar muy, muy bien. Entonces, realmente haces tu planificación contando que hay suplementos, por ejemplo, los multivitamínicos los usamos de manera obligatoria durante la pretemporada y ya los dejamos de usar durante todo el torneo o los usamos solo en caso de que identificamos necesario. que la dieta no es la mejor, la del jugador, ¿no? Usamos omega 3. Entonces, la realidad es que va cambiando. La suplementación lo que sí es que se hace de manera individualizada, no les damos a todos lo mismo y para eso no solo utilizamos la entrevista nutricional, sino bueno, hoy en México tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos que nos permiten, con base en la genética, poder hacer una suplementación mucho más Adecuado. aguda y personalizada, ¿no? Entonces, varía. El tema de la suplementación es fascinante, pero la realidad es que, bueno, lo que sí es que tratamos que absolutamente todo lo que usamos o damos, pues por supuesto, tenga un fundamento científico y sean productos que estamos completamente seguros que están certificados como producto free doping. Perfecto, excelente. Bueno, sí, una amplia gama. Ya vemos que hay un poco más de producto, que eso está muy bien. Ya espero algún día nosotros también poder contar, o en Venezuela, poder contar también con todas esas herramientas de la nutrición. Y aprovechando, ya que estamos en este momento, te quería preguntar, por ejemplo, pensando ya en el fútbol femenino, que han habido varias preguntas sobre el tema del fútbol femenino. ¿Qué nos podrías comentar? A ver, ¿pudiese ser la planificación en cuanto a un equipo de fútbol femenino, una categoría de fútbol femenino similar a la que puede ser un equipo normal de hombres en cuanto a suplementación? ¿Maneja algo distinto? ¿Cómo pudiese ser? Mira, la verdad es que en estructura general manejas los cuatro pilares igual. Vas a hacer diagnóstico, vas a hacer una intervención en torno a sus entrenamientos, vas a hacer un proyecto educativo y vas a tener la parte de logística. ¿Qué te puede variar? Bueno, que evidentemente las herramientas que vas a usar para el diagnóstico, pues por supuesto vas a utilizar rangos y parámetros diferentes, fórmulas diferentes. El proyecto educativo, a las niñas les vas a hablar del impacto, por ejemplo, que tienen las hormonas en su patrón de consumo durante el mes, su patrón de consumo de alimentos, y de explicarles un poco el impacto de las hormonas y el ciclo menstrual en la parte de rendimiento deportivo, que de repente es un tema que no vas a hablar definitivamente en el fútbol masculino, ¿no? Claro, claro. A grandes rasgos, realmente la estructura se parece muchísimo a nivel de planificación nutricional. Tienes que hacer un monitoreo de, pues, llevar un control de la composición corporal. Hoy en día en la Liga Mexicana, que se le está dando un impulso importante a la Liga Femenil, eh, la orden es pues, tratar de llevarlas por el camino de la educación nutricional, porque muchas de ellas
desde pequeñas no llevan como esa rutina de alimentarse como una futbolista profesional, ¿no? Entonces crear un poquito conciencia sobre el tema, pero la realidad es que la estructura básicamente es muy parecida, muy parecida. Sí. Siempre ha habido como ese tabú de, bueno, mujeres, hombres, hay diferencias, lo que comentabas, quizás en los cálculos antropométricos, algunas diferencias obviamente morfológicos, pero más allá de eso, bueno, ya entendemos que también es muy similar. No sé si ustedes, chicas, Sori y Sofía, han podido trabajar con las categorías femeninas, que quizás acá es un poco más cerrado en ese aspecto, pero no sé, solo por preguntarles. No tengo, he trabajado con... Muy poco, ¿no? Ya. Siempre Vale. ha sido... Fíjate. Bueno, mira, creo que Sofía sí. A ver si... Sí. Fíjate que, ya ves que estoy tratando de conectarme por el teléfono para que sea mejor conexión. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Ok, fíjate que sí, ahorita en Atlético Venezuela estamos tratando de incluir lo que es el plantel femenino en la parte de suplementación, ¿no? Tratar de reforzarle también los que son las meriendas, importantísimos para ellas, porque a veces aquí en Venezuela se descuida mucho lo que es el fútbol femenino. Entonces ellas ya sienten una atención bastante grande porque ya se les está dando lo que son los geles energizantes para los juegos, se les está tratando de dar estrategias, se les está tratando de hacer las evaluaciones, y al mismo tiempo, como nosotros logramos hacer un convenio con una proteína nacional, ¿ok? También las estamos tratando de darles este tipo de suplementos en los casos en los cuales es pertinente, ¿no? Claro. Algo que también te quería decir, Pablo, con respecto a la pregunta de los suplementos, es que todo eso también depende de la planificación que tienes tú en el equipo. O sea, por lo menos recuerdo que en el caso de cuando llegué a Deportivo Táchira, nosotros teníamos competición internacional, ¿no? Entonces tuvimos una pretemporada y una planificación para ese juego que íbamos a disputar. Entonces, ahí también la suplementación va abarcada al tipo de competencia que tengas. Y por lo menos nosotros íbamos a jugar en Ambato, ¿ok? Con 2.600 y pico de metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que hicimos fue adaptar la suplementación para ese momento. Entonces, también dependiendo de los objetivos del club, entonces esa parte de los recursos es un poco más abierta aquí en Venezuela. O sea, también usamos jugos de remolacha, ¿ok? Capaz no usamos productos como los que tiene María Estría en México, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo de una forma mucho más práctica y que sea tanto nutricionalmente aceptable como económicamente aceptable para el club. Entonces, tratar de mediar entre los dos a veces es difícil, pero cuando tú tienes una buena comunicación con los jugadores, yo siento que puedes hacer que ellos mismos inviertan su dinero para esa parte del plus que da lo que es la suplementación en el deporte. Entonces, creo que todo parte de la educación y del contacto con el jugador, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Yo creo que también en Venezuela hemos podido quizás trabajar muchísimos más aspectos que no teníamos considerados en ese sentido que decías. O sea, ya hemos tratado de llegar a un nivel donde la concientización del jugador pudiese ser tal que él mismo acceda a comprar desde su presupuesto el suplemento y bueno, a falta de un presupuesto en el equipo, ¿no? Entonces, es súper interesante y lo importante siempre será trabajarlo de manera tal de que ellos entiendan las necesidades que hay disponibles a nivel de competencia fisiológicas y que de esa manera se compre suplementos o lo demás. Pero me parece súper bien y son casos, mira, fíjense que vemos dos casos distintos totalmente. María Estrí que pudiese contar con mucha más ayuda o quizás contar con con ese presupuesto soñado y pues en el caso de Venezuela quizás tener un poquito más recorte en ese aspecto y tener que bandearnos con lo que tenemos, ¿no? Sí, y con ese tema de suplementos, Pablo, sucede que lo que decía Sofía, uno intenta, o muchas veces te va a pasar que van a llegar los jugadores con sus propios suplementos. Hay muchas marcas de suplementos que buscan patrocinar por fuera jugadores. Y ahí la importancia de que tú sepas 100% que están consumiendo, porque pudiera ser que no se los estamos dando nosotros dentro del club, pero que el suplemento que esté consumiendo el jugador no tenga ningún tipo de certificación ni control. Pasa muchísimo con el tema de los suplementos que te dicen, estoy tomando esta proteína de suero de leche,
pero mira, no tiene sino, estos son los ingredientes. Si la proteína no tiene certificación, no tiene el informe Choice o no tiene los distintos certificaciones que te aseguran que está libre de dopaje, pudiera pasar que en esa fábrica donde se produce ese suplemento, produzcan otro suplemento que sí es considerado dopaje y contamine la proteína que está tomando tu jugador. Entonces, por eso de ahí la importancia de que nosotros como nutriólogos dentro de los equipos estemos en pleno conocimiento de qué consume el jugador, así sea una proteína que consume en la tarde en su casa, como un recuperador después de que hace una sesión de fuerza en el gimnasio. Sí, sumamente importante, creo yo, tener sellos de garantía que justamente te digan o te garanticen que es un buen producto y además que no haya un residuo de otros contenidos, otro producto ahí que pueda perjudicar la salud del jugador. Buenísimo. Y ahora poniéndoles un escenario donde de repente el jugador cubra con todo su requerimiento proteico, por ejemplo, y él piense en consumir proteína a través de la suplementación. ¿Ustedes creen que puede haber beneficio extra para ese jugador? ¿Qué pueden estar comentándonos acerca de esto, por ejemplo? Nosotros, si quieres, Omar. Mira, va a depender de eso, del consumo y de la actividad que el jugador esté realizando. Porque quizás tú le haces el cálculo y llega a su consumo perfecto con la actividad que le ponen en el club, pero como te digo, hace una sesión guiada por su preparador físico en la tarde extra y eso te va a obligar a subirle la dosis en general de calorías y de macros, en este caso de proteína, y te da para darle un recuperador. En la tarde, pues no pasa absolutamente nada. Lo importante va a ser al final, o sea, dar un extra que no necesita, pues ahí es donde comienza el problema, porque al final eso lo va a almacenar en forma de grasa seguro. Pero si sí lo requiere y es un extra porque él está incluyendo algún tipo de entrenamiento combinado, entonces sí podrías darle completamente o sugerirle que consuma, si no es con alimento, pues que lo haga con una opción de polvo. Perfecto. Sí, yo creo que de eso parte toda una individualización, que es lo primordial. Y Sor, por ejemplo, quería preguntarte, tú que estás ahora también en Venezuela y bueno, pensando en que, bueno, de repente se entiende que siempre la suplementación es un tema que, bueno, amerita educación nutricional, ¿no? En ese sentido hay que ir como trabajando al jugador o inclusive a los pacientes, hacerles entender necesidades o no. Pero, por ejemplo, que en tu caso, por ejemplo, ahora mismo en lo que has tenido de experiencia, ¿cómo trabajas ese tema? ¿Vas individualizando, trabajando? ¿Notas que hay mucha deficiencia proteica, por ejemplo, hablando con jugadores, con respecto a la dieta que pueden tener ahora, ¿no? No sé, te quería preguntar un poco sobre eso. Sí, bueno, en Venezuela el tema de la alimentación, tener una alimentación completa a veces es súper complicado. ¿Qué pasa? Hay jugadores de todos los estratos sociales. Entonces también eso es súper importante. Quizás algunos puedan comprar todos los alimentos que se les indica, o sea, pero hay otros que se les hace un poquito más complicado. Entonces, la educación nutricional es súper importante porque quizás hay jugadores que prefieren consumir el alimento a gastar ese dinero en un suplemento. Entonces, si tú no le puedes aportar ese suplemento, tú le tienes que dar, como hemos hablado de la educación nutricional, todas las alternativas y opciones que él tenga para cubrir sus necesidades. Perfecto. Y no hay un déficit calórico. Exacto. Por lo menos, Pablo, si me permites, en Venezuela, por lo menos la estrategia que yo utilizo es primero evaluar qué calidad de alimentos está consumiendo el jugador, ¿no? O sea, a partir de ahí es que puedo decirles si es o no necesario, o sea, que hagan una inversión en un producto. Porque es que muchos jugadores se acercan y dicen, mira, Sofi, estoy perdiendo peso, o sea, necesito ganar masa muscular. Y entonces lo primero que yo les digo, la pregunta es, ¿dónde puedo comprar una proteína? ¿Cuál proteína me recomiendas? Y entonces la primera reflexión que tienes que hacerle al jugador es, ¿qué estás comiendo? ¿Cuántas veces estás comiendo? ¿Y qué estás comiendo? Porque muchos piensan que con hacer una merienda de un pan con queso y jamón es súper suficiente. Entonces es tratar de darles herramientas para que antes de que hagan una inversión de una proteína que te puede costar $70, ¿ok? Y dependiendo del caso puede durar un mes o menos de un mes, ¿ok? Porque hay jugadores que
capaz la dosis sean 2 veces al día, dependiendo del entrenamiento, como dijo María Street, de si tiene una carga individual después de la carga grupal con el entrenamiento. Entonces es tratar de que ellos internalicen que para ser jugador primero tienes que alimentarte bien antes de recurrir a polvos mágicos que ellos sienten que sabes, que son la Claro, salida claro. para todo. Recordarles Sí, que sí, sí. exactamente es un suplemento, o sea, un complemento a esa dieta que tú estás trabajando, y que puede que tú compres el suplemento, el whey protein, o sea, lo que quieras, pero si no vas a la base, que es tratar de comer las comidas completas, tratar de cubrir tus carbohidratos y tus proteínas, o sea, un polvo no lo va a poder lograr por sí solo, ¿no? Y también la parte del entrenamiento, porque muchos de los jugadores que tratan de comprar este tipo de productos es porque no ganan masa muscular tan fácil como los otros. Entonces es tratar de hacer la reflexión que no solo es alimentarse, sino que tienen que darle el estímulo. Entonces muchos jugadores lo que hacen es van al entrenamiento en la tarde y en la mañana, y en la tarde solo descansan. Entonces es tratar de educarlos no solo a nivel nutricional, sino explicarles que el músculo necesita esa señalización. Entonces que Claro, no solamente claro, es claro. el combustible, sino el estímulo. Entonces es Sí. súper difícil a veces si no individualizas y si no escuchas al jugador, ¿ok? Y las diferentes estilos de vida o Claro, la claro, claro. disciplina que puede tener, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 totalmente. Es complicado. La idea siempre será eso, trabajar individualizado, conocer si lo necesito o no, hacerle conocer esa carencia que puede tener o no. Entonces, bueno, importante conocer las dos partes y me encanta que podamos hablar de dos puntos de vista, bueno, distintos, pero a la vez también pues buscando el mismo resultado, ¿no? Les quería preguntar también, por ejemplo, ya que hablaste un poco de los entrenamientos, ¿cómo pudieran estar calculando? Que quizás esta pregunta, bueno, es un poco complicada desde el punto de vista de obtener datos válidos, pero ¿cómo pudieran estar estableciendo el cálculo del gasto energético en entrenamientos, por ejemplo? Ya sea considerándolo por parte del preparador físico, si no tienes alguna herramienta tecnológica, GPS o video que te faciliten, ¿cómo lo manejan ustedes? O sea, y también para Mari y para las tres, o sea, que me gustaría conocer los dos puntos de vista. Mira, nosotros, la verdad, partimos del punto que en promedio en un partido el jugador va a consumir, salvando, quitando, sacando de ese grupo al portero, en promedio entre unas 700 y 800 calorías, que son más o menos 10 calorías por kilogramos de peso aproximadamente. ¿Qué pasa? El gasto de un jugador va a depender muchísimo del tipo de entrenamiento que haga. Y había otra pregunta que relacionaba el tema de la periodización, de cómo hacíamos la periodización o el cálculo, Sí, basado en que los jugadores no entrenan todos los días igual. Y de allí la importancia de conocer a fondo qué está pasando a nivel de entrenamiento y generar o entablar ese vínculo con el preparador físico y el entrenador para realmente tener acceso una semana previa, el domingo antes de que arranque la semana, de cómo va a ser o cómo va a estar estructurado. Nosotros, al menos aquí en selección y en los equipos aquí en México donde hemos estado, nosotros sabemos que un día -4 y un día -3 de partido son los días donde se trabaja fuerza y resistencia. Son los días más intensos. Sabemos que esos días las cargas, el gasto va a ser muchísimo mayor y por ende la periodización o la adaptación de la nutrición para esos 2 días pues va a ser clave. Vamos a subir un poco el día de fuerza, la cantidad de proteína total, y vamos a subir las fuentes de carbohidratos. Sabemos que un -2 es un -2 con relación al día de partido, va a bajar un poco la carga, ahí podríamos bajar un poco la carga de nutrientes, y ya sabemos que un -1 es un día previo al partido y día de partido donde vamos a subir las cargas de carbohidratos. Eso en cuanto a la periodización. Ahora, para el cálculo, está un poco complicado hacerlo y hacerlo por posición de juego, que era otra de las preguntas que nos habían hecho, porque la realidad es que si bien los porteros el día de partido el gasto no es, en comparación, no es tan significativo, claro. no es del mismo valor de un lateral, por ejemplo, la realidad es que en la semana y durante los entrenamientos el portero gasta muchísimo y es uno de los que más entrena. Llegan primero a los entrenamientos, hacen su sesión antes
luego entrenan con el grupo y probablemente después se quedan y hacen algo de funcional o de pesas. Entonces, realmente, separarlo por posición de juego, yo creo que al final se termina como equiparando y nivelando con el tema de que, bueno, si no lo gastas durante el partido, pero sí durante los entrenamientos. Pudieras hacer un cálculo diario, hacer la prueba una semana, calcular por día con factores de actividad física diferentes según la intensidad del entrenamiento y luego sacar un promedio de toda la semana y darle y hacerle el plan con ese promedio de consumo de calorías para el jugador para toda la semana. Pero la verdad es que va a variar mucho dependiendo de los entrenamientos. Por eso es que hay que estar claro de que tú haces un cálculo, pero tienes que periodizar y tienes que ir semanalmente haciendo las adaptaciones. Lo bueno es que normalmente las semanas cuando tú juegas de local, las semanas se van a comportar casi siempre cuando juegas de local, los entrenamientos se van a comportar de una forma muy parecida, porque la cuenta atrás hacia el día de partido va a ser igual. El tema está cuando tienes partidos en mitad de semana o jornadas donde te toca salir de viaje, que allí, bueno, varía un poco más el tema de los entrenamientos. Yo creo que como conclusión de la idea es que tienes que estar pegada al área de la preparación física y al área de entrenamiento para poder dar recomendaciones, y por eso el reto ya no es enseñar al jugador solamente a alimentarse. El reto es enseñar al jugador a periodizar su alimentación según sus sesiones de entrenamiento. Porque ahí está justamente la clave. Y asegurar, y asegurar que realmente las cargas de recuperación y de total de energía van a estarse cubriendo en el día a día. Si tienes la posibilidad de trabajar con GPS o con cualquier otra tecnología que te dé el gasto calórico por sesión de entrenamiento, pues sería una maravilla, ¿no? Claro, claro, es lo que todos Eso queremos. sería el ideal, pero si no lo tienes, yo creo que esas dos estrategias pueden ser buenas para poder sacar el cálculo, ¿no? Bueno, yo quiero contar un detallito que está relacionado con lo que dice María Estrid. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un arquero que sus recorridos, o sea, para ser arquero son son extensos. Okay. Entonces yo creo que es súper importante también conocer al jugador, saber cómo se maneja, o sea, como dice María Estrid, estar súper pendiente, hablar con el PF, porque como te digo, un arquero, uno dice, no, un arquero no, lo sacamos y Claro, claro. no tiene la exigencia que otros, eso es verdad. Pero, como les digo, hay casos de casos. Yo conocí un arquero que sus recorridos son muy extensos y no estaba tranquilo. En un partido tú veías y no paraba. Claro, claro. O sea, estaba sí, depende mucho. pendiente. Son muchos factores, pero es verdad, tienes toda la razón. Sí, o sea, son muchos factores. A ver, Sofi. Yo tengo otra formita de hacerlo que a veces puede ser muy a la prehistoria o muy vieja, pero sin embargo, actualmente he visto que también es funcional, ¿no? Y son las escalas subjetivas de esfuerzo. Capaz me ha tocado aprender de esta forma porque lastimosamente en los clubes donde he estado no hemos tenido lo que son los GPS o alguna tecnología para evaluar gastos, ¿no? Entonces, por lo menos ahorita en Atlético, cuando vemos que se utilizan las escalas de esfuerzos, lo que hago es tratar de escuchar y estar pendiente de cuando un jugador se siente más fatigado, por lo menos lo que es el día de la semana, o por lo menos ahorita en cuarentena, que también les hacemos pasar lo que son las escalas de esfuerzo. Entonces, tratar de ajustarlo a ese gasto que ellos dicen, o sea, que ellos creen que a veces puede ser un poco más de mayor esfuerzo o mayor intensidad, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que yo intento hacer por lo menos los días de semana para determinar los días que dice Mari, pues los -2 o los -4, ¿no? Que generalmente, por lo menos nosotros ya los tenemos planificados, los mismos muchachos ya saben cuándo va a tocar fútbol, cuándo va a tocar pelota parada, cuándo va a ser un entrenamiento que es más corto, el preparador físico te habla de cuándo vamos a hacer cargas de fuerzas mayores, entonces es tratar de mediarlos y por lo menos en mi caso que nosotros no le podemos proporcionar la alimentación, desayunos, almuerzos, no sé cómo lo hacen afuera, ¿ok? Nosotros, o mi forma de trabajar es tratar de manejar los alimentos que les damos, es decir, de lunes a miércoles
los predesayunos o las meriendas las puedo hacer un poquito más cargadas de acuerdo a cómo es la logística de los juegos, dependiendo de si vamos a tener viajes de visitante, ¿ok? Y de cuánto tiempo va a ser el viaje, o sea, si son 2 días previo a viaje, si no va a haber entrenamiento o no, tratar de mover las cargas ahí, porque cuantificar un número es algo bastante complicado, por lo menos para nosotros que no tenemos esas herramientas. Sin embargo, de forma subjetiva y evaluándole el comportamiento del jugador, yo siento que podemos lograrlo, ¿ok? Tratar de también por lo menos usar lo que es la balanza, así no sea un medidor totalmente fiable. Sabemos que hay demasiados indicadores que pueden alterar ese peso. Sin embargo, a ellos les sirve para ser conscientes de esa periodización, o sea, que ellos mismos se den cuenta de cuándo están comiendo de más y cuándo están comiendo un poco menos, ¿ok? Y de qué tanto cuidado tienen que poner ellos a medida que la semana se va acercando al juego, ¿no? Entonces siento que también las escalas subjetivas que por lo menos ahorita nosotros estamos utilizando han sido o sea, bastante productivas para lograr esto del control de cargas de los muchachos y manejar lo que es el consumo calórico de cada uno. Claro, excelente. Bueno, ya vemos que bueno, sin contar con muchas herramientas tecnológicas también pueden llegar también a calcular, a tener un estimado, por ejemplo, de lo que pudiese estar consumiendo o requiriendo cada jugador, ya sea por momento de temporada o por entrenamiento. Eso es sumamente interesante, una de las preguntas que también nos habían hecho. Y bueno, sí, ya que... hay muchos estudios donde ya te dan en promedio por posición de juego cuántas kilocalorías debería consumir el jugador y puedes utilizarlos y con eso también calcularlo. Pero yo sí soy partidaria de adaptarte siempre a las semanas de entrenamiento y por eso es tan importante enseñar al jugador, porque va a ser difícil que puedas con los 30 jugadores ir semanalmente cambiando los planes, pero ya a cada jugador enseñarle cómo subir y adaptar su carga dependiendo de las sesiones. Sí, en esta parte creo que la educación nutricional puede ser sumamente importante para que ellos ya de una vez se adapten a momentos específicos y que respondiendo a los momentos específicos ya sepan estrategias que uno puede ir dándoles y no estar encima de ellos todo el tiempo, sino ellos adaptados ya a todo esto. Exactamente. Muy bien, perfecto. Mira, ahora que hablaron un poquito del tema del coronavirus, una de las preocupaciones que tiene todo el mundo actualmente es, bueno, es el que viene después, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a manejar todo y tal? Y quizás esta pregunta la guardé al final para ir ya cerrando un poquito, ya, bueno, con todos los detallitos del inicio, pero ya hemos tratado de cubrir con varias preguntas interesantes y les agradezco muchísimo. Pero me gustaría saber, bueno, considerando que la situación actual pudiese continuar y que, bueno, ya, por ejemplo, aquí en España se plantea un escenario ya junio, por ahí, ir abriendo progresivamente espacios, obviamente, pero ¿qué herramientas podrían estar utilizando ahora o qué tienen pensado ustedes con respecto al manejo de su equipo, de su selección, de su categoría, por ejemplo? Okay. Mira, con el tema de los equipos es importantísimo mantener el contacto con los jugadores, ya sea vía WhatsApp, conferencias de Zoom. No sabemos cuánto tiempo toque o nos quede mantenernos todavía en casa, pero la idea es poder ir dando apoyo y seguimiento a ese plan de alimentación, a ajustar ese plan de alimentación. La mayoría de los equipos, al menos aquí en México, se mantienen entrenando en casa a través de videoconferencias en Zoom, se conectan todos y el preparador físico dirige el entrenamiento para mantenerlos en casa. Entonces, mantener el contacto y de la manera que se pueda ir siguiendo el plan de alimentación de cada uno de tus jugadores. Y yo creo que es vital desarrollar contenido valioso, didáctico, de que tenga impacto, que puedas irles semanalmente enviando opciones de recetas o opciones de desayunos, de comidas, de snacks saludables, que puedan complementar un poco y sumarle, porque muchas veces ellos ni siquiera saben, ni las esposas saben qué tanto pueden o no pueden darle o cómo ajustarlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es clave, pero lo que sí no puede faltar es el contacto. Si los dejas y pretendes que el día que se renueve o se retome la liga, los vas a medir y van a estar en buenas condiciones, pues creo que te vas a llevar una sorpresa bien desagradable. Entonces tienes que mantener el contacto y que ellos sientan la presión de, bueno, mi nutrióloga
o mi nutriólogo o mi nutricionista me está controlando aún cuando no estoy yendo, desayunando o comiendo dentro del club. Bueno, por mi parte me alegra saber que estamos a la par del equipo de María Street, porque nosotros no hemos parado. O sea, comenzó el tema del coronavirus y lo que hemos hecho es hacer eso que dice María Street, mantener el contacto con ellos, mandarles recetas, mandarles muchas opciones. Quizás si un día no tienen proteína en su casa, bueno, ¿qué pueden hacer con lo que tienen? ¿Sabes? Que tengan ellos la variabilidad de comer bien durante este tiempo. También creo que ahí la educación nutricional y lo que tú le has enseñado es súper importante y te das cuenta qué tan Como capacitados, ¿no? Se encuentran ellos con las herramientas que no, ya le pudiste dar, ¿no? exacto, qué tal está el compromiso de ellos en sus casas, ¿sabes? Porque te preguntan, te escriben sobre qué hago en este caso, qué pasa si hoy tengo mucha ansiedad, ¿sabes? Entonces tú tienes que irlos guiando desde tu casa Claro. para que ellos también mantengan su rutina, que es súper importante. Acá se les está mandando, como dice María Astrid, el entrenamiento y por Zoom el preparador físico los está corrigiendo. Hemos tenido charlas de nutrición también por Zoom. Entonces, la idea es que tú mantengas el contacto, como dice María Astrid, totalmente, porque si esperas y te olvidas de ello a comenzar el torneo, que no sabemos cuándo será, pues nada, Claro, perdimos todo lo que hemos hecho, perdimos la temporada, o sea, todo, todo. Entonces, de verdad que me alegra saber que estamos igual a ese Perfecto. super equipo. ¿Y tú, Sofi, tú también tienes contactos ahora con tu equipo? Me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, básicamente ahorita no tenemos como un grupo, pero hay una lista de difusión bastante proactiva con ellos. Básicamente hemos estado tratando de, creo que hay un audio que suena paralelo a nosotros. Ah, ya. Básicamente he tratado de mantener el contacto con ellos, con los casos que sé que más difícil se les está haciendo, ¿ok? Claro. Tratando de equilibrar lo que son las cargas de entrenamiento con las cargas de comida. Más bien los he sentido bastante proactivos, o sea, ellos no esperan a que yo les escriba una vez a la semana, sino que más bien escriben, más bien preguntan. Y ha sido tanto así que varios ya se han comprado pesos, jugadores que en mi vida pensé que iban a querer tener una balanza en su casa como para tener este control que hacemos diariamente en el equipo, como un control, siempre explicándoles cuáles son las posibles variaciones de ese peso. Y, o sea, ha sido de verdad bastante gratificante ver que ellos sí están preocupados. Más bien, también he tratado de pasarles recetas, ¿ok? Más bien con el club se empezó ahorita con esa parte, o sea, como que Atlético en casa, se empezó en eso en redes y empieza como, o sea, como parte de que esa es la educación que se les está dando a ellos y promoviendo. También darles consejos, ¿ok? Yo no soy de darles muchas charlas porque siento que muchos se aburren o no captan todos de la misma forma. Entonces, siempre es tratar de individualizarlo, ¿ok? Individualizarlo por todos los parámetros, ¿ok? Recordarles, mira, recuerda que tú tenías un parámetro bioquímico alterado, cómo vas con la lesión, recuerda incluir ciertos tipos de alimentos. Entonces, individualizar y siempre estar pendiente de eso. O sea, también como Sor me alegra saber que estamos a la par de María Street y de Metro también. Hace poco hablaba con Andrea de más o menos eso, cómo estaba ella y cómo estaba yo llevando la preparación de cada club, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi parte, no solamente se está tomando en cuenta primeras, sino que también se les están dando recomendaciones a categorías inferiores, se les está aprovechando a crear manuales, ¿ok? Claro, claro. Se les está aprovechando a crear contenido que no habíamos tenido tanto tiempo de hacerlo, porque obviamente eso es un trabajo sí, muy amplio. de la parte de marketing, de prensa con mi área, pues, y por lo menos en mi caso, igual que en el de Sor, es una sola persona que abarca lo que es todo el departamento de nutrición, ¿no? Y a veces es complicado.
Sí, sí, sí. Sí, es que, a ver, desde el punto de vista de toda la situación que hemos vivido, está la luz y la oscuridad y hay que decidir con qué nos Sí. quedamos. Yo creo que siempre hay que ir hacia adelante, movernos y que la gente también sienta ese positivismo, que vamos hacia adelante. Creo que la gente también ha tenido oportunidad de concientizar un poco más sobre diversos temas, dentro de ellos la nutrición, y saber que un jugador de fútbol ya te puede estar prestando atención de tal manera de que puede comprar una balanza para pesar su alimento, para estar muy pendiente de lo que come. Entonces eso ya son cosas bueno, que son favorables y hay que siempre ir viendo ese lado positivo, ¿no? Sí, y además los jugadores saben que al regreso al periodo va a venir un periodo importante para ellos de competencia. Si ya estaban acostumbrados a competir y a mantener y a pelear el lugar todo el tiempo, imagínate ahora que es probable que la estructura y el escenario en los equipos no vaya a ser exactamente al que veníamos acostumbrados. Entonces saben que Claro, viene una época de competencia muy importante donde si no estás físicamente preparado para, es probable que pues les toque a muchos salir, ¿no? Entonces, de allí sí, aprovechar por eso nosotros el momento y generar contenido que pueda ser de valor y que pueda sumarles a su carrera y por supuesto a su estado físico. qué Que bueno, sí, yo sí, creo que eso es principalmente lo que parte toda esta cultura hacia la nutrición, ¿no? Lo que dice María Esprit, que es diferente este periodo que a veces muchos podrán ver, pero es igual que un periodo de descanso entre torneos. No, porque es diferente en el momento en que no sabemos con qué proximidad, o sea, va a ser la nueva etapa de competencia. Entonces, todos los jugadores, yo siento que por eso es que están teniendo más afinidad a cuidarse, más responsabilidad sobre lo que es el entrenamiento, ¿no? Entonces, es el momento en donde nosotros tenemos que aprovechar que esta área está sensible y poder aprovechar y nutrirlos, ¿no? Con base a claro. nuestros conocimientos. Claro, claro, claro. Sí, excelente. Sí, yo pienso igual que ustedes y hay que seguir adelante, seguir promoviendo buenos hábitos, atacando todas las áreas de la nutrición y creo que eso, pues ahora mismo, independientemente de que, como dice Marestit, los muchachos van a llegar con ganas de demostrar que están ahí y obviamente va a ser como un periodo de recesión, pero con otras condiciones. Lo importante es que ya concienticen lo necesario, lo que hace falta. Chicas, Así es. yo les quería agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar acá. Esto pudiésemos estar hablando 7 horas y creo que, bueno, pegados acá sin ningún tipo de problema. Quizás haya muchísimas preguntas que todavía no se puedan responder. Muchas personas nos han hecho infinitas preguntas sobre el tema de nutrición. Quizás pudiésemos ver cómo lo podemos responder luego. Pero bueno, a mí no me queda de otra que darles las gracias, disculparme por los inconvenientes iniciales, pero bueno, agradecidísimo de que estén aquí con nosotros el día de hoy y bueno, quizás poder vernos más seguido, que estas iniciativas a mí me encantan porque nos vemos todos, vamos conversando sobre el tema nutricional y pues bueno, me parece un espacio bastante bueno para compartir también con las personas, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias a ti, bueno, a Andrea y a Antonella por la invitación, todo lo que sea para sumar, yo siempre digo que no lo sabemos todo, así que Exacto. todos estos foros, conferencias y encuentros donde podamos sumarnos y las personas con sus preguntas y nosotros con la experiencia y la teoría que manejamos, pues siempre va a ser de un gran valor, así que muchísimas gracias y pues aquí me quedo escuchando el resto de los ponentes. Sí. Buenísimo. Igual a Sori y a Sofi, gracias por todo. Igual que sé que la conexión allá es un poco complicada a veces, pero estuvieron ahí al pie de la letra, así que nada, muchísimas gracias chicas por No, todo. gracias a ustedes, gracias a Gracias. todos por seguir escuchándonos. Lo Excelente. mandé un ratito. Bueno, ahora Seguiremos aquí. eso es, perfecto. Bueno, pues nada, ahora vamos a continuar ahora con otro video que les tenemos preparado sobre, bueno, hablando de los jugadores que hemos podido entrevistar o que nos han pasado sus impresiones acerca de lo que piensan de la nutrición. En este caso es un director técnico eh, y pues nada, lo dejamos con las impresiones. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Felipe Núñez, entrenador de fútbol y quiero comentarles mi experiencia respecto al factor nutricional en el periodo de pretemporada. Para nosotros como cuerpo técnico es fundamental contar con una persona o con el personal especializado en esta área, ya sobre todo en los primeros días de reintegro, por así decirlo, o de llegada al plantel.
para lograr identificar, levantar los datos correspondientes de cada jugador y ver más o menos en forma estandarizada en qué situación viene el plantel, para a partir de ahí hacer un plan individual y colectivo en pos de un buen estado, para que el cuerpo técnico vaya diseñando y manejando las cargas respecto a cómo vienen los jugadores, porque no hay que olvidar que en este periodo, por lo menos lo que nosotros concebimos como cuerpo técnico, es de mucha importancia, sobre todo por la información que le entregamos a los jugadores, ¿ya? No, quizás no son las pretemporadas que se hacían antiguamente, que eran mucho fondo físico, donde se mataba al jugador y tenía mucho requerimiento en cuanto a lo muscular. Hoy día para nosotros no es tan así, sino que es más un periodo de adaptación y después ya de estandarización de lo que va a ser el año de torneo, ¿ya? Pero de igual modo sigue siendo muy importante y un factor determinante justamente para evitar las lesiones que puedan complicar esas semanas prioritarias para nosotros de entrega de información.